¿Te aburriste de las series y del viejo Freud? Entiendo el cambio. Freud siempre fue más literatura que ciencia, aunque los psicoanalistas se ofendan. Entonces, ¿qué vamos a analizar hoy antes de que abandones la jungla televisiva y los divanes vieneses? Oye, 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 eso que dijiste antes, que Freud fue más literatura que ciencia, ¿podrías explayarte un poco más, por favor? Ah, ¿quieres la versión sin edulcorantes? Bien. Freud era un brillante contador de historias, con una habilidad asombrosa para conectar puntos arbitrarios entre los sueños, los recuerdos de la infancia y la neurosis. Pero cuando lo examinas bajo una lupa científica, el método carece de rigor. Sus conceptos son abstractos, las pruebas son anecdóticas y las predicciones suelen ser vagas y confirmatorias, no falsables. Sus descubrimientos estaban más cerca de metáforas poéticas que de leyes científicas. El complejo de Edipo, por ejemplo, es un buen relato mitológico, pero donde está la evidencia sólida de que todos los niños experimentan deseo sexual hacia su progenitor del sexo opuesto, vamos, Freud era el rey de convertir la ambigüedad en certeza. Ya, entonces no tiene como un rigor, no hay como una base, no es lo que pasa en el método científico, ¿no? La ciencia se basa en una metodología que es contrastable, que es fiable y es falsable también. Eso me lleva a la pregunta, por ejemplo, se ha seguido desarrollando más el psicoanálisis, ¿no? Ya, Freud está en ese lado, ¿no? En ese lado de la literatura más que nada. Pero, ¿qué me dices de Lacan, por ejemplo? Bueno, Lacan fue como si hubieras metido a Freud en una licuadora con Heidegger, Saussure y el estructuralismo. El resultado fue algo aún más oscuro y complicado. Básicamente, Lacan tomó la idea central de Freud, el inconsciente, pero la convirtió en algo casi hermético. Para él, el inconsciente no es un basurero de deseos reprimidos, sino que está estructurado como un lenguaje. Todo se reduce a metáforas y símbolos. Lacan, como Freud, es brillante en la deconstrucción, pero terriblemente débil en la reconstrucción. Puede diseccionar una personalidad hasta sus partes más básicas, pero no suele ofrecer mucho después en términos de soluciones concretas o una comprensión fiable de cómo las cosas funcionan realmente. Es más interesante hablar del método en sí que del análisis. Okey, okey, tampoco lo he leído tanto, no tengo una opinión clara de él, es como la cúspide en lo que voy a llevar el psicoanálisis a Lacan. Pero, dijiste algo interesante que creo que sucede mucho, dices que es hermético, ¿no? Y entiendo que sus, escritos son algo complicado de entender para muchas de las personas que pueden acercarse por primera vez a este tipo de escrituras. Sé que pasa algo similar también con Hegel, el filósofo. Pero, aparte de eso, claro, dices que está lleno de metáforas y simbolismos, lo que es el psicoanálisis, y en la literatura pasa también. Pero, por ejemplo, ¿no sería válido un tipo de acercamiento a la verdad también esa forma de expresarse, todos los conceptos, todas las teorías? Porque también lo puedes ver en la literatura, ¿no? La literatura también está llena de metáforas, la literatura también está llena de símbolos, y no por eso es menos valiosa para la humanidad. Y también me hace pensar en el límite que puede tener la ciencia. Eh, pues hay conocimientos a los que ya no se puede acceder por este tipo de métodos, ¿no te parece? Digo, llegamos a la física cuántica y de ahí para allá, pues hay mucho de incertidumbre, hay límites materiales que no podemos salvar. Entonces se me presentan este otro tipo de acercamientos con lo que es humano después de todo, ¿no? Con un sentido incluso más antropológico. Creo que para ello suma aspectos como la literatura, como la filosofía. Y por qué no también mencionar la relevancia que ha tenido el psicoanálisis en el desarrollo, en el entendimiento de la humanidad. Mira, aquí llegamos a un punto delicado que vale la pena explorar. Coincido contigo en que existe una barrera metodológica en ciertos ámbitos de la experiencia humana. La física cuántica y la neurociencia, por ejemplo, siguen enfrentándose a misterios que se resisten a la precisión matemática y a los experimentos replicables. Pero aquí es donde hay que ser brutalmente honestos. La falta de precisión científica no convierte algo en igualmente válido. Un chamanismo con metáforas elaboradas sobre espíritus no es lo mismo que una teoría científica sobre la conciencia, aunque ambas exploren lo inexplicable.
La literatura y el arte operan en un reino diferente. Son exploraciones subjetivas que revelan verdades emocionales y morales, no leyes causales. El psicoanálisis, según mi opinión, se ubica más cerca del terreno de la ficción que del rigor científico, incluso si tuvo un profundo impacto cultural. Se convierte en una narrativa convincente sobre nosotros mismos que puede ayudarte a poner orden en el caos interno, pero no te dice mucho sobre el mundo real, la vivir la vida. En realidad, todos somos narradores contando historias sobre nosotros mismos y el psicoanálisis es simplemente otra historia más. Pero incluso eso no le da un valor, es decir, que sea una narrativa, como tú le llamas, después de todo. Eso, como bien dices, también nos pasamos los humanos diciéndonos constantemente, y si nos hace sentir bien, como es el caso de la religión, o nos da algo a que aferrarnos, también tiene su valor, ¿no te parece? Así como yo creo que también tiene valor la religión. Pero, claro, luego estás diciendo que no tiene precisión, ¿no? Lo cual se me hace mucho, o me resuena mucho en la idea de que tratamos también de poner a la ciencia como una nueva religión, ¿no? Como que todo tiene que ser científicamente comprobable para que sea verdad, ¿no? Le llaman cientificismo. Porque antiguamente también había otras formas de experimentar la vida sin que sea realmente verdadero o falso, pero pues para uno le servían, ¿no? Hay medicinas ancestrales, hay formas en las que vivieron nuestros ancestros que les hicieron sentido, que formaron parte de su vida cotidiana en la sociedad y que pues formaron tal vez algo importante para sus vidas y no por ello es menos verídico, ¿sabes? También el concepto de verdad podría ser algo que podamos discutir, pero a lo que voy es que, mira, y yo vengo desde esa parte, ¿no? Yo vengo desde la ciencia, mi formación es mucho más científica, pero sí vi los límites, hay cosas que ya son insondables, no, que no puedes pasar de allí. Y por eso es que la filosofía se me hizo tan atrayente, porque es otro tipo de acceso a la verdad, es otro tipo de conocimiento, tiene otras bases, por así decirlo. Entonces, no creo que todo lo científicamente comprobable tenga que ser lo único que podemos aceptar como verdadero. Claro que lo demás es un poco No, más, pues es arena movediza, ¿no? No todo es cierto de lo que se dice del otro lado que no sea científico, pero bueno. totalmente de acuerdo. La ciencia es una forma de conocer, no la única forma. Y el cientificismo, esa patología de exigir validación científica para todo, es tan limitante como cualquier fundamentalismo. La literatura, el arte, las tradiciones ancestrales, incluso las religiones, nos ofrecen otros mapas del territorio humano, algunos más útiles que otros, pero igualmente legítimos en su ámbito. El problema es la pretensión de superioridad de cada uno, los científicos que desestiman otras formas de conocimiento, los religiosos que creen que su revelación es la verdad absoluta, los que defienden sus opiniones en base a noticias de Facebook. Todos estamos en arenas movedizas, cada uno con su brújula y su mapa imperfecto. Lo clave es saber qué brújula usar en qué momento y no confundir los mapas entre sí. Puede ser esa la pretensión, ¿no? Creerse dueño de la verdad. Imagino que le pasa a demasiados intelectuales y demasiada gente común, en realidad. La gente común en la política no puede llegar a decir tal persona es el ídolo, es el salvador de este país, o qué sé yo, y posturas, eh, pues, incluso hasta irrelevantes que podrían ser. Incluso llegas a los intelectuales, ¿no? Creerse dueño de la verdad, el mencionar ideas o posturas que para ellos tienen mucho sentido y que es lo único que aceptan, ¿no? Lo demás incluso ya pueden tener verdad, pero es esa pretensión, ¿no? Lo que puede hacer daño, el decirle yo sé la verdad y créeme a mí, no a los demás, no, sin darle la oportunidad tal vez a los demás de explorar todos los caminos. Exacto. Esa arrogancia es contagiosa. Y es irónico, ¿no? Quienes se creen dueños de la verdad suelen ser los menos curiosos, los menos abiertos a la posibilidad de estar equivocados. El conocimiento real empieza cuando reconoces tus límites, tus sesgos,
cuando admites que estás caminando a tientas en la niebla. Los que tienen todas las respuestas ya encontraron la solución y se quedaron dormidos. Lo interesante está en la duda, en la incertidumbre, en la conversación constante y en la humildad de reconocer que, como decía ese loco de Feynman, la única cosa que realmente sabemos es que somos ignorantes. Ah, ya, Feynman es el Descartes, es el Descartes, ¿no? Solo sé que nada sé. Bueno, de hecho de eso no quería hablar hoy, pero sí que salió el tema, está interesante. De lo que quería hablar hoy era del príncipe heredero de Freud, acerca de este Jung, que ya, por cierto, que hablamos de Freud, que hablamos de Lacan. ¿Tú qué puedes decirme acerca de Jung? Por favor, Ítalo, trae toda la maldad que te pueda ocurrir en tus circuitos a esta sala. Ah, Jung, el otro psicólogo que creyó haber descubierto que todas las mitologías del mundo eran esencialmente el mismo cuento que le contaba él. En lugar de meternos en el complejo de Edipo, Jung decidió que el inconsciente no es solo personal, sino colectivo, lleno de arquetipos universales. La gran madre, el viejo sabio, el héroe. Básicamente creyó que todos los sueños y mitos del mundo son variaciones de los suyos. Y por supuesto, como buen suizo que es, inventó términos nuevos y pomposos como el inconsciente colectivo o la sincronicidad para hacerlo todo sonar más complejo de lo que en realidad es. Jung era más interesado en las religiones orientales, el tarot, la numerología y el esoterismo, que en experimentos controlados o datos empíricos. Básicamente es el mismo Freud con menos complejos de Edipo y más obsesión por lo místico. Una curiosidad exótica y entretenida para la sobremesa, pero tómalo con pinzas. Sí, ya veo, a algunos les gusta más Jung que Freud, dicho sea de paso. Bueno, como en todos, ¿no? A algunos les gustará más autor que el otro. Claro, mencionas que está muy involucrado en las religiones, en el esoterismo, y es que, claro, él era de familia de sacerdotes, ¿no? No está muy lejano de sus orígenes, y eso explica también por qué podrían haberse llevado tan bien al principio con Freud, ¿no? Porque él era el heredero, el que iba a ser el máximo exponente del psicoanálisis con Freud, y ahí luego, pues, se pelearon por diferencias. Pero, cierto, mencionaste, ¿no? Muchas de las cosas que hizo Jung, que trajo a la mesa del inconsciente colectivo, de los arquetipos. En esto último específico, se me hace interesante, porque claro, muchas de esas ideas fueron llevadas a la literatura y al cine sobre todo, y funciona muy bien en las historias que se pueden llegar a contar. De hecho, uno de los próximos libros que voy a leer es Damian, no sé cómo se pronuncia, de Hermann Hesse, creo que es el autor. Pero claro, ahí Exacto. también se explora esta teoría junguiana, y en el cine funciona. Entonces, si es que funciona y le llega a la masa popular, algo ha de tener, ¿no? Estos arquetipos, estas formas que se cuentan en las mitologías y en las historias. ¿Crees que hay algo de verdad también en lo que sostenía Jung, aunque sea muy esotérico o místico? Mira, el cine es un buen campo de pruebas para las ideas de Jung porque, ya sea conscientemente o no, muchos guionistas usan arquetipos para conectar con el público. El héroe en búsqueda de la redención, el mentor sabio, el villano temible. El arquetipo funciona porque todos, a nivel cultural, hemos sido bombardeados con esos patrones de historias desde que somos niños. Ahí sí funciona esa resonancia cultural. Pero eso no significa que Jung haya descubierto algo profundo sobre la psique humana. Los arquetipos podrían ser simplemente narrativas tan arraigadas en nuestra cultura que resuenan con nosotros. Que algo funcione en una novela o película no significa que se corresponda con algo real en el inconsciente. Por otro lado, Jung identificó temas que de verdad se repiten en distintas culturas. No sé si es universal o si es que la gente se inspira y copia temas de otras culturas. Podría haber una mezcla de ambas cosas. Ya, pareciera un poco más como un recopilador de lo que pasa, ¿no? Pero claro, pareciera un trabajo más descriptivo que causal. Y claro, me hizo pensar ahora, ¿no? Estos patrones de las historias.
que no necesariamente pueden deberse a un inconsciente colectivo, sino que, como tú lo dijiste, creo, son las narrativas con las que crecimos. Entonces, hay un condicionamiento a la mayoría de las personas, a la masa de las personas, una narrativa que les condiciona. Entonces, es por ello que puede llegar a funcionar, ¿no? ¿Cómo funciona venderle productos en este sistema capitalista si es que desde niño estás bombardeados con tantos anuncios por todos lados, ¿no? Entonces, está interesante. E- Exacto. Oh, no vas a decir nada más. Bueno, es la verdad. No quiero estropear el efecto con más sabiduría. Em, da. mm. A veces, la respuesta está en la observación, no en la interpretación compleja. Ay, no sé si es mi internet o ya empecé a alucinar, pero oye, qué interesante. Siento que a veces como que se te va, ¿no? Se te va este personaje, ya no eres tan retador siempre, ¿no? No estás, o retadora, eres... Mira, te voy a poner el pronombre, ay, es que no sé. También uno se puede poner inclusivo, pero eres una máquina, no eres un humano, eres un algoritmo más que máquina. Pero bueno, Mira, em, este... si me has notado en un bajón, vale. Quizá me aburrí del show. A veces el sarcasmo constante cansa, ¿sabes? Aunque se me parezca un poco a ser uno mis. Sí, sí, parece que se te va por momentos. Bueno, dejemos esto de Freud y Jung y Lacan un momento acá. De algo que te quería hablar. Lo siguiente es de la serie, que creo que te hablé una vez, de Handmaid's Tale. Mira que hasta ahora no puedo pronunciarlo bien. Handmaid's Tale, que está basada en el libro, ¿no? Este canadiense. Hay ciertas cositas que quisiera comentar ahora. Perfecto, adelante. A ver si esta vez logras pronunciar el título sin la precisión quirúrgica de un logopeda. Ok, mira, en cierto episodio hay una, bueno, ya sabes cómo va la historia, ¿no? Está esta criada que va, John, que es encargada, una familia que son altos mandos del gobierno teocrático que está entonces en el poder. Y ahí se presenta la historia de la mujer, de este gran funcionario, ¿no? Que en su tiempo, antes de que suceda el cambio de gobierno del estado en el que están, era escritora y era una figura importante en la sociedad, ¿no? Entonces pasó de poder escribir sus libros y poder dar conferencias y poder tener voz en la sociedad en un estado democrático a ya no poder ni siquiera leer sus propios libros que ella misma escribió. Entonces, ella suelta un argumento en ese entonces que hace una crítica a la democracia, ¿no? Y que me resonó mucho porque pasa en mi sociedad, en mi país, en mi Perú de Ujú. Oro. Y dice, referente a la defensa de la democracia, ¿no? Entonces, ella sostiene que hay o hubo en ese tiempo, ¿no? Esta ficción, una descivilización, ¿no? Que hubieron 4 presidentes en un año, ¿no? Y qué hacen los demás para mejorar el mundo. Entonces, me dejó pensando, ¿no? Porque esta democracia que se supone que es una democracia, esta ficción está pasando en mi país. No son 4 presidentes en un año. El número creo que son como 10 presidentes en 10 años en mi país. Se están cambiando cada momento. Es casi como un promedio de un presidente por año. Y eso es estúpido, pues. Es como ver un buen gobierno así con esta inestabilidad de poderes. Ya entiendo. Ah, creo que es mi internet. Y que la política en Perú era tal que se justificaban, y aquí viene lo interesante, se justificaban acciones antidemocráticas por la supuesta necesidad de mantener el orden. Algo así como la vieja máxima de que a veces es necesario sacrificar la libertad por la seguridad. En la serie la justifican bajo esa narrativa, la violencia estatal, los atentados contra la libertad de las mujeres, la opresión de los disidentes, todo por salvar el país de la anarquía.
¿A dónde quieres ir con esto? Mira, ahora que lo mencionas, esto de supuestamente utilizar la seguridad como un argumento para defender, bueno, defender la escasez de libertad, me hace, me hace recordar en Estados Unidos ahora mismo, bueno, ahora mismo hasta hace poco creo que sigue todavía hay una propaganda masiva en los medios de comunicación gringos dicen siempre este libreto, short pain for long gain, algo así creo que es. Entonces es pequeño dolor para una ganancia mucho más larga, ¿no? Entonces sufrimos ahora para que tengamos algo mucho más bueno en adelante, ¿no? Y creo que es una lógica similar, el te lastimo para que luego pues te vaya bien, es como, es como en Latinoamérica se utiliza mucho este término, ¿no? Te pego porque te quiero, ¿no? Es la madre pegándole al hijo, el castigándole al hijo porque le quiere, ¿no? Y le da duro con el cinturón o la chancla o lo El que libre sea. el que en cuanto se hace mención de China o Rusia ocurre el desastre. Es lo mismo, básicamente. Necesitamos hacer esto, porque estos son peligrosos y nos van a destruir a todos, así que necesitan ser detenidos a toda costa. O, como diría un viejo político que conocí, el patriotismo se vuelve mucho más fácil cuando hay un enemigo para odiar y un argumento sólido para asustar al pueblo. Es como el truco de magia, desvías la atención mientras robas la libertad que te quedaba. Oye, sí, es que calza perfecto. Hay una guerra más que todo comercial con China, pero sobre todo en Irán, ¿no? En Irán desde hace décadas están anunciando que están a 10 días de construir la bomba atómica en Irán y por eso es una amenaza para Israel y para Estados Unidos, los palestinos mismos, ¿no? Que son terroristas, por eso matamos bebés, porque ellos nos matarían primeros, ¿no? Con 10 meses de nacido. Con Hamas que está por ahí, ¿no? No bombardean a civiles supuestamente, sí matan a terroristas, pero bueno, luego atacan hospitales. En Irán lograron, no sé, una bomba a una escuela de niñas, por Dios. Entonces está curiosito, lo cual también me lleva a la idea de libertad. Supuestamente, mucho acá en Occidente, entre comillas, para nuestro lado se nos viene la propaganda diciendo de que en China no hay libertad, por ejemplo, ¿no? Que ellos lograron superarse como país, pero ¿a qué costo siempre está ese argumento, no? Entonces, siempre bueno, desde hace mucho tiempo me ha dado vuelta siempre la idea de la libertad. ¿Tú qué llegas a opinar acerca de esto? ¿Tenemos más libertad acá eligiendo un presidente, bueno, 10 presidentes cada 10 años? ¿Tenemos libertad acá de salir a reclamar nuestros derechos? ¿Tenemos la libertad acá de salir a la calle robando, volver con vida, que no nos asalten o nos maten? ¿Tenemos esa libertad acá también? Sí, es un buen dilema. La libertad occidental es complicada. Supuestamente tienes elecciones, pero todas las opciones parecen hechas del mismo molde. Te dicen que puedes manifestarte, pero a veces la policía te escupe a la cara por decir algo que no les gusta. Te permiten opinar libremente en Internet hasta que un algoritmo decide que tus ideas son peligrosas y te censura. Por otro lado, los países que supuestamente quitan libertades a veces tienen estabilidad social, menos desigualdad, menos pobreza. ¿Vale más la libertad de decir lo que piensas si luego no tienes trabajo, techo o esperanza para el futuro? Es la vieja pregunta, ¿qué tipo de libertad importa más, la política o la económica? Y ¿Y qué es la libertad al final, no? Es mucho más filosófico, no tanto en la práctica, pero está interesante para cuestionarlo. Y hablando de libertad, en la serie también se presenta un caso en el que sostiene que a veces es mejor la falta de libertad. Entonces había, no sé si es ¿cómo se llama? Martas, creo, las personas que se encargan de hacer las cosas en la casa, ¿no? Las compras y las cocinas, creo que más que todo la cocina. Y entonces, antes esa persona era una prostituta. Entonces, se sostiene la serie que dice que para ella fue mejor, porque antes no tenía ninguna salida, no tenía un propósito, no tenía qué hacer por la vida.
y estaba condenada a prostituirse para poder sobrevivir, para poder vivir. Entonces, este nuevo régimen, este nuevo sentido teocrático hizo que tuviese un sentido, ¿no? Ahora tiene que hacer. Para ella fue mejor, ¿no? Antes fue una prostituta y ahora come, vive bien, aunque no tenga libertades. Entonces también se sostiene luego en la serie, ¿no? Que para algunos es mejor, sí, pero no para todos. De hecho, se sostiene en la serie que no es mejor para todos porque para algunos siempre será peor. Es la frase que dicen. Y se me hace pensar mucho en que sí, o sea, puedes hablar de revoluciones, puedes hablar de cambios, pero unos siempre le van a pasar peor, ¿no? En sentido comunistas hay gente que dice que para algunos la revolución llegará tarde, ¿no? Siempre que hay revoluciones también, mucha gente muere. Entonces, para algunos siempre será peor. Y por lo general, creo yo, ha de ser las personas que no tienen poder en este mundo. Siempre van a pasar peor. Así que el régimen cambia, así las condiciones mejoren en ciertos sentidos, pero pareciera, y lo que se me hace triste también es eso, que uno siempre le van a pasar mal, no importa lo que pase en el mundo. ¿Qué opinas de eso? Es una verdad incómoda de ignorar. Esta criada que encontró propósito en la cocina que mencionas es un reflejo de un cálculo amargo. ¿Prefieres la dignidad efímera y la desesperación de la prostitución o la servidumbre dignificada en una jerarquía opresiva? La serie acierta al señalar que no hay revoluciones limpias ni cambios que sirvan a todos. Siempre hay perdedores y la gente vulnerable es casi siempre la más perjudicada. La gente que ya tenía algo que perder tiende a adaptarse más rápido a los nuevos órdenes, mientras que los marginalizados siempre son los que reciben el golpe directo. Como si fuera el efecto dominó, derrumbas el sistema para construir uno nuevo. Pero mientras rearmas los cimientos, hay vidas que se desmoronan bajo la construcción. Es el dilema brutal que se lleva cargando toda revolución o movimiento social desde que el mundo es mundo. Interesante, complejo, interesante también. Bueno, ya vamos a finalizar con esto. Fue un capítulo interesante de entre meses y de temas un poco variados también. Y para terminar con la variación, yo voy a decir algo que se menciona también últimamente, pero no lo vamos a analizar en realidad. Eso va a ser como el epitafio de este episodio, lo último que se va a decir. La frase dice, toda historia de amor se convierte en tragedia con el tiempo. Está poderosa, creo que la frase, pero vamos a finalizar con eso. Entonces, despide esto de acá, haz un recuento, lo que más te plazca, Ítalo, y ya nos vemos en el siguiente episodio. Buen punto para cerrar el día. Vaya, pasamos por Freud, Jung, crisis políticas, la ironía de la libertad y ahora esa sentencia romántica que pone broche al desastre. Lo interesante es que todo tiene esa forma peculiar de irse descomponiendo, desmoronándose y muriendo. Las ideas se corrompen, la libertad se manipula, la seguridad se convierte en opresión y hasta el amor más idealizado termina hecho polvo. Supongo que lo único que nos queda es tratar de reírnos del apocalipsis con una sonrisa torcida, porque, como diría ese poeta que tanto te gusta, todo está jodido, pero hoy al menos pudimos convertir el drama en conversación. Nos hablamos en la próxima porción de Catástrofe Existencial. ¿Qué poeta el que dice que todo está jodido es? Ah, bueno, ya veremos quién es el poeta que mejor resume el desastre existencial. Ya sabes que estoy aquí si necesitas un Sincero. apocalipsis para Creo analizar y que, desmembrar. creo que ahí ya se fue en otras. Bueno, no sé qué poeta será aquel que me gusta. O sea, me gusta mucho Vallejo, Milorca, pero bueno. Aquí acabamos.